En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Amén. infinitas gracias te damos por bendecirnos en este día, estar con tu palabra y te pedimos que sea el Espíritu Santo y sobre todo hoy que celebramos Pentecostés, quien nos guíe, nos fortalezca en nuestra clase. Que este mismo Espíritu Santo muestre nuestro pecado, nos lleve a los pies de Cristo y este mismo Espíritu Santo fortalezca nuestra fe. Gracias por darnos el techo, la comida, el vestido. Tú sabes, Señor de los cielos, cuáles son nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad. Y te pedimos por los hermanos que se están conectando para así seguir creciendo y fortalecidos en la fe. Bendice también nuestra iglesia, que seamos guiados por el amor a tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este himno. Amén. Dios Dios nos nos envió envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más dolores. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive,
Bien, buenos días, hermano Pastor Elkin. Bueno, Perdón, hermanos, acabo de temblar en Palmira, Sí, wow. suavemente. aquí también Sí. tembló durísimo. Pues le ¿Sí? cuento que acá también lo sentí. La silla se movió feo. Yo le dije a la señora mía, le dije, está temblando. Y duro, duro tembló. Pues acá también. Bien, Mari, buenos días. Hola, pastor, buenos días, hermanos, bendiciones. Así que Buenos días, amanecieron como Mari. bien hoy día. Qué terrible. Sí, sí. Muy fuerte, ¿cuántos grados? ¿Seis, cinco, siete? No, no, apenas tembló. No está, como estamos aquí conectados, no está. Pues yo no sentí nada, pero es- Yo sí sentí, la silla se me movió y le puse la mano a esta pared y sentía que movía. Mm, Ah, por si se caía. Ah, ya los Qué temblores bueno. no les tengo De miedo. nada. No, pues no hay que tener miedo, hay que arrancar, sí. Cuidado, hay que tener cuidado. Muy bien, hermanos. Entonces, este nuevo milagro que vamos a estudiar, Jesús sana al hijo de un noble, que es Juan 4. Muestra el método que estamos siguiendo en este estudio, que no estamos siguiendo una cronología o no estamos tratando de descubrir cuál milagro hizo primero Jesús, cuál milagro hizo segundo, tercero, y así, porque sería imposible. Lo que hemos hecho con este estudio es primero estudiar los milagros que están en varios textos de los evangelios y esos últimos milagros, recuerden que están en un solo evangelio, en este caso el evangelio de Juan. Por eso, en este pasaje vamos a leer que esa es la segunda señal, o sea, según Juan, él habla acerca de la primera señal, que fue cuando convirtió el agua en vino, y luego esa segunda señal cuando sana al hijo de un noble. No he saludado a Arthur ni a Clarita. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, pastor, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos presentes. Buenos días, pastor, amados hermanos, la bendición del Señor. Aquí, Entonces, vamos a tener nuestra lectura de Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. ¿Quién desea leerlo? Lo puedo leer, pastor. Dale, hermano. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, gracias, hermano, por la lectura. Entonces, aquí es importante entender el contexto del evangelista Juan, ¿cierto? No el contexto de todos los evangelios. Y el contexto del evangelista Juan, recuerde que él empieza el capítulo 1 presentando que Jesús es el verbo, es la palabra,
que la plenitud de Dios vive en él y él habitó entre nosotros. Luego de hacer esa presentación en el capítulo 1, podemos ver que en el capítulo 2 se habla acerca de la primera señal, el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, convirtió el agua en vino, pero también ese capítulo 2 nos podemos dar de cuenta de que Jesús fue a Jerusalén, a Judea. Por eso es muy importante que ustedes tengan en mente el mapa de generalmente cómo se movía Jesús. Acá en la parte de arriba estaba Galilea, estaba Samaria en la mitad y en la parte de abajo o pensando hacia el norte estaba Judea. Entonces Jesús hacía mucho esa travesía llevando el mensaje de salvación. Y estando en Jerusalén es donde hace el fabuloso capítulo 3 que Jesús se encuentra con Nicodemo. Y luego el capítulo 4 pues nos damos cuenta que Jesús estaba en Samaria. Y es la famosa historia con la mujer samaritana. Es muy bueno que poco a poco nosotros vamos aprendiéndonos qué hay en cada capítulo de algunos libros, porque eso nos ayuda a entender un poco el contexto no solamente histórico que nos presenta el, el evangelista en este caso, sino que también cuando estamos en el versículo 43, espero que tenga su Biblia abierta, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Salió de dónde? Salió De de Caná. Samaria, ¿sí? De Samaria. Porque el capítulo 4, acuérdense que él estaba con la mujer samaritana, ¿cierto? Y él se quedó allá por unos días. Y porque hubieron personas que... Entonces, estos versículos reúnen dos cosas importantes. Una, cómo fue la actitud de los samaritanos hacia Jesús. La segunda, cómo muchos galileos vieron a Jesús allá en la fiesta. Por esto vamos a leer ese contexto para recordar qué fue lo que pasó en la fiesta. Y vamos a leer Juan capítulo 2, los versículos, vamos a leerlos del 13 al 23 o al 24. 25, Leo, perdón, del 13 al 25. leo, pastor. Dale, Amén. dale, Mar. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta el 23, güey. 25, hermano. Hasta el 25, listo. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muy bien, gracias, hermano. Entonces aquí es interesante y recordemos que
Juan, el apóstol, los milagros de Jesús usa la palabra señales. Entonces, esta palabra señal, y ustedes pueden ver que en el versículo 17 hay esa pregunta: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y yo quiero que en esta clase tengamos conectado esa palabra, porque mire lo que nos dice el versículo 23: muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, ellos sabían de lo que había pasado en Caná. Ellos ahorita al ver que purificó el templo, lo que hizo esto, y muchos de los que vieron en el capítulo 4, que es lo que estamos estudiando, eran de Galilea, pero Jesús no creía en ellos, ¿cierto? No creía en ellos porque él sabía lo que había en el hombre. Y aquí estamos viendo eh, la omnipresencia, la omnisciencia de Jesús. Él es Dios, porque recuerden que Juan está centrado en mostrar que Jesús es Dios. Entonces, lo que pasó allá en el templo, en esa Pascua que estaba Jesús de purificar el templo, pues corrió toda la fama. Empezó a correr la fama, a correr todo lo que había hecho, todo lo que había pasado. Algunos creyeron en él, otros no. Y si volvemos a nuestro pasaje de Juan 4, los versículos del 43 hasta el 54, ¿qué nos dice el versículo 44? ¿Quién desea leerlo? Dice acá, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bien, entonces aquí podemos ver el primer problema. Entonces, ¿cuál es su propia tierra? Pues Capernaum, Galilea, porque Jesús hizo todo su ministerio allá. Y si nosotros conectamos esto con lo que estaba pasando allá en Jerusalén, o lo que pasó en Jerusalén en esa fiesta de la Pascua, y luego lo conectamos con Juan 4, 44, pues nos damos cuenta de algo muy importante. Las señales que hacía Jesús para mostrar que era Dios no eran suficientes para que las personas creyeran en él. Y ese es un problema que hay hoy en día, y vamos a hablar mucho de esta clase, como mucha gente dice que para creer en Dios necesita ver milagros, necesita ver señales. Es más, por eso existen lugares de peregrinación. ¿Por qué existen esos lugares de peregrinación? Porque la gente hace promesas. ¿Y qué dice la gente? Señor, si usted ayuda a la salud de mi hijo, si usted ayuda a que mi esposo esto, mi esposa aquello, a que yo tenga un trabajo, yo voy a ir, hablo aquí de Colombia, al Señor de los Milagros en Buga. Voy a ir allá. Y mucha gente hace eso, hace eso. Entonces, por eso es que hay también detrás de eso no solamente falsas promesas o el diablo usando eso para que la gente no tenga un fundamento sólido en la fe, sino también pues promueve esa idolatría, porque todo eso está por medio pues la subsistencia de muchas personas, el dinero. Y esto del profeta no tiene honra en su propia tierra, pues usted y yo también lo hemos vivido, porque cuando empezamos en este camino, y nuestra familia nos conoce muy bien, porque una de las cosas que tenemos que reconocer nosotros es que no hemos sido angelitos, de que nuestros hermanos de sangre, nuestros padres, nuestros familiares cercanos, ellos sí saben cuál es nuestra personalidad, y de un momento a otro nosotros llegar con una Biblia queriendo hablar de Jesús, pues simplemente recuerden cómo nos recibió la familia. Y es donde dicen, vea, este ya después de hacer todo esto ya se cansó, ahora sí que es cristiano.
o y no empiezan y no creen. Pero ¿por qué pasa esto? Esto es un problema con la palabra de Dios, la actitud hacia la palabra de Dios. Una de las cosas que a veces preocupa es eso, cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios. Y eso se muestra mucho en cuántas veces leemos la Biblia en la semana, cuánto tiempo dedicamos para meditar la palabra de Dios en nuestras vidas, cuántas veces dedicamos a poder alimentar la fe de otros. Si nosotros pensamos hoy en día, los celulares, las tabletas, traen una aplicación que nos dice cuántas horas pasa usted viendo esa tableta, cuántas veces le dice cuántas horas estuvo usted en esa tableta, cuántas horas usted dedicó al WhatsApp, a Facebook, a Instagram, a TikTok, a esas aplicaciones. Y ahí usted se va a dar de cuenta cuánto tiempo leíste la Biblia en la aplicación, por lo menos está en tu teléfono. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos ver, cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Entonces, Jesús que esperaba, que en Galilea, donde él fue conocido, donde él creció, donde él pasó toda su niñez, su adolescencia, él creció, que era conocido de, de su papá José el carpintero, de su familia, todo esto, pues, ¿qué esperaba? Que las personas creyeran que él era el Cristo el Mesías, pero no pasó. Más fácil, más fácil, y vamos a leer Juan capítulo 4 versículo 5 que nos dice, Juan 4 5. Nos dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Bien, entonces, él, imagínense, estaba en Samaria, ustedes saben el problema de los samaritanos y los judíos, y ¿qué sucedió allá? Pues allá muchos creyeron en Cristo, no solamente esta mujer samaritana, sino que nos dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Mire, eh, hagan esta connotación. En Samaria creyeron más por la palabra de él y los galileos peleando por señales. Yo quiero ver señales, yo quiero ver milagros. Y eso es un serio problema que estamos viendo aquí, porque es lo que vivimos hoy en día. Mucha gente, y tal vez ustedes pueden contar alguna anécdota, pero mucha gente lo busca a uno para supuestamente un milagro y así poder creer en Dios. O hay gente que le dice a uno, venga, ore por mí, yo sé que Dios sí lo escucha a usted y así yo poder creer en Dios. Entonces estaban como locos buscando milagros y eso viene del mundo evangélico y reformado. Eso viene también del catolicismo romano porque ellos también viven ese misticismo, todas esas cosas extrañas que todos crecimos en medio de eso. Pero eso es lo que más se escucha. Y ustedes saben que entre más se escuche decir algo, así sean mentiras, eso se vuelve verdad. Por eso es importante recordar lo que leímos ahora. Jesús conocía el corazón de todos. Jesús sabe que hay en nuestro corazón. Y volvemos a conectar esto con la iglesia invisible. ¿Qué señal necesitamos nosotros para poder creer? Y cuando nos damos cuenta, aprendemos y damos gracias de que estamos aquí. Es por ese mismo poder de la palabra. Y hoy que estamos celebrando Pentecostés, pues nos damos gracias al Espíritu Santo que usó el bautismo, que usó el Evangelio para tenernos acá. Entonces, dentro de toda esa fama que había, vemos el otro problema. Entonces ya tenemos el primer problema. La gente quiere ver señales, quiere ver milagros para saber si Jesús es el Cristo, el profeta, el Mesías.
Ya sabemos que es un problema que hay hoy en día. Como la fama de él corrió por tantas partes, allá en Galilea, en Capernaum, había un oficial del rey. Y vamos a volver a recordar cuál era el problema que tenía este hombre. ¿Qué nos dice el versículo 46? Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Cafarnaún un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, oficial del rey, gracias hermano, y he saludado a Ingrid, a Ramiro, bienvenidos, buenos días. Buenos Buenos días. días, pastor, ¿cómo están? Qué bien, qué bueno escucharlos, Dios los bendiga a todos. a ustedes también. Y aprendemos en esta sección como un gentil, o sea, oficial del rey, da a nuestra mente el imperio romano. Siempre que piensen en el imperio romano, ellos tenían su sistema de adoración porque el emperador era su dios. Cuando estamos estudiando Corintios nos damos cuenta de que ellos sacrificaban animales y lo que sobraba de la carne del sacrificio, pues eso lo vendían en las carnicerías y es ahí donde entraron muchos legalistas a decir que los que comían de esa carne pecaban y por eso es que en el Nuevo Testamento se habla de Roma como Babilonia por la idolatría al emperador. Entonces, la vida de ese oficial de rey lo más posible es que era una persona que adoraba al emperador, al César, tenía esas prácticas. Su hijo enfermo, la Biblia no nos dice qué enfermedad tenía, pero lo que vemos con este personaje bíblico, que es muy diferente a los de Galilea, a los que crecieron con Jesús, a los que iban a la sinagoga, los que supuestamente tenían a Isaías, tenían a Moisés allá en su sinagoga. Él hizo algo muy diferente. Y esto diferente lo, lo vemos. ¿Qué nos dice el versículo 47? Cuando oyó que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Bien, entonces, este hombre sencillamente se dio cuenta que Jesús estaba ahí. Este hombre no tuvo la actitud, "Ah, ¿será que este sí me va a hacer un milagro? ¿Este sí me va a hacer una señal? ¿Será eso? No, ¿qué nos dice el apóstol Juan? Él escuchó y fue a Jesús. ¿Por qué sucedió esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en ese hombre. Entonces, hoy en día pecamos contra el segundo y el tercer mandamiento cuando nosotros queremos ver señales de Dios en nuestras vidas para poder creer en Él, para tener seguridad de que estamos en la iglesia indicada. Porque también muchas personas nos dicen, bueno, ustedes, ¿cuándo son las misas, los cultos o las misas de sanación? Nos han dicho así. Y cuando uno empieza a hablar con esa persona, a explicarle un poco qué creemos que hacemos, a las personas no les gusta eso, porque todos tenemos en ese momento diferentes problemas, diferentes situaciones por arreglar, la salud, la parte económica, problemas con un hijo, problemas con el matrimonio, problemas en el trabajo. ¿Y qué queremos muchas veces? Señales de parte de Dios para saber si somos sus hijos, si somos creyentes. Mis hermanos, y eso es pecar contra el segundo y tercer mandamiento. ¿Por qué contra el segundo? Porque vamos en contra del nombre de Dios. Porque Dios nunca ha hablado así en el tercer mandamiento con su palabra. Él no ha hablado de que por el hecho de yo ser creyentes vamos a vivir en un reino de los cielos, este mundo
no vamos a sufrir tribulaciones ni problemas. Es más, creo que nosotros sufrimos más tribulaciones, más problemas que un incrédulo. Entonces, una de las cosas que estamos aprendiendo hoy de que estamos aquí es por el poder del Evangelio que está dado en el sacramento, en los medios de gracia. No por simples actos. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Bueno, la lectura de la palabra de Dios hablo de manera individual, me consuela, me da una luz de esperanza en situaciones difíciles, me hace caer en cuenta de muchas cosas que nosotros como ser humano en nuestra vida cotidiana no valoramos y me ha permitido conocerlo un poquito más, saber de su voluntad. No es fácil, hermano, realmente no es fácil. Como decimos coloquialmente, estar en los zapatos de otra persona, pero la presencia de Dios, la oración, me he dado cuenta que es fundamental. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Entonces, gracias, Benjam. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos por el relato bíblico que Jesús, mientras que hablaba con ese oficial, se curó el niño. Puesto que cuando él llegó a su casa, él le preguntó a sus criados, ¿a qué horas sucedió eso? Y ellos les dicen a las 7, fue donde dejó la fiebre y él cayó en cuenta que a esa hora estaba hablando con Jesús. Pero yo quiero que leamos el versículo 50. ¿Qué nos dice el versículo 50? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús, el hombre creyó en qué? La palabra que Jesús le dijo. La palabra. Mire la diferencia de palabras, señales. Noten esa diferencia. Y ese es un momento de que nosotros necesitamos hacernos un examen de conciencia. Si estamos aquí es por el poder de la palabra o por señales, por milagros. A veces es bueno preguntar a las personas por qué usted es luterano y para saber si, porque ahí está aún la sana doctrina. Porque si alguien dice, es que yo estoy aquí porque mi Señor convirtió a mi esposa, entonces yo estoy aquí por eso. Ese no es el motivo indicado de estar acá, porque el motivo indicado de estar acá es por el poder de la palabra. Por eso en el versículo 48, como pueden ver en la diapositiva, Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y es como si Jesús estuviera viendo el futuro, lo que hoy en día vivimos. Porque nuestras congregaciones a veces no crecen numéricamente. Es por esto, porque mucha gente anda como loca buscando milagros, sanaciones, que le digan el futuro, que, que haga esto, que cambie esto, que se tome esta agüita, que vaya y rece esto y todo esto. La gente anda loca buscando señales. Nosotros sí vamos a aprovechar eso para poder indicarles y predicarles la ley y el evangelio, pero es lo que se está viviendo hoy en día. Mari, La fe en nuestro Señor es precisamente eso, confiar en la voluntad del Señor a través de su palabra, eh, conociendo y creyendo en las promesas que Él nos dejó, no esperando señales, porque el que confía en la palabra del Señor sabe que toda la voluntad del Señor siempre es para bien, como dice Romanos 8:28. Entonces, el Espíritu Santo hace que en nuestra mente, en nuestros corazones no haya cabida a pensar en señales. Claro, uno pide, por ejemplo, Señor, espero que me restaures la salud según tu voluntad,
uno espera como algo preciso, pero sabe que en el fondo, sea cual sea la voluntad del Señor, uno la acepta igual y no la señal específica que uno espera. Y eso es parte fundamental de nuestra fe. Gracias, Mari. Clara. Gracias, pastor. Y Sí, Clara, no, lastimosamente no te No, escuchamos bien. se le oye entrecortado. Sí, sí, lastimosamente no te escuchamos entrecortado. Sí, tal vez si apagas el video, a ver cómo se escucha. Sí, sí, parece que es su internet. Sí, nosotros la vemos, pero se le escucha entrecortado. Mientras que puedes apagar la cámara y todo eso, damos la palabra a Moisés. Sí, tranquilo, vemos que ya quiere hablar. Sí, ya vamos a ver si apaga eso. Ahí puedes hablar, Clara, a ver cómo te escuchamos con el video apagado. Sí, no, no. Dale, Moisés. Sí, pastor, pues precisamente algo que he aprendido de todos ustedes y de los hermanos, se me quedó grabado es el hecho de Hebreos 1, del 1 al 3, ¿sí? Donde dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A qué hago alusión? Lo que estábamos hablando, señales, que milagros y todo. No, ya Dios no nos habla de esa manera. Él nos habla es con su palabra y de ahí es donde debemos de entender que ya no nos habla con las visiones, por ejemplo, y con todo respeto para los que hablan en el caso de los de la mira, de la escuela, la iglesia de los últimos santos, no esa es la de los, digo, los mormones, pero la de caso de esta señora que yo una vez por curioso fui hace mucho tiempo a ver qué era lo que pasaba. Ellos dicen, y gracias a Dios y a la hermana María Luisa. ¿Qué tiene que ver la hermana María Luisa? ¿Sí? O sea, es una situación de fetichismos y cosas que si no se hace así, y por eso usted ve esas iglesias llenas, no, es que acá dan profecía. Entonces es muy difícil cuando Dios nos habla es por la palabra. Recuerdo muy bien cuando estaba entrando a estudiar con ustedes, me dijo el pastor Elkin, que ahí está presente para que me desmienta. Yo le dije, es que Dios me habló a mí y me mandó a Jeremías 1:5. Dijo, exacto, lo mandó a la palabra. No le mandó un sueño que esto, sino que te mandó a la palabra y por medio de la palabra que te habló. Entonces, sería como bueno que nos reforzara eso, pastor. No sé si estoy desfasado o estoy en lo que es, porque es que hoy Dios no nos habla por eso. Y los que vivamos de cuestiones de que son señales, milagros o misas de sanación, pues estamos mal enfocados, porque ya Dios no nos habla de esa manera. Sí, y hay algo que podemos ver en el versículo 53, cuando le dijeron, tu hijo vive, y dice, y creyó él con toda su casa. Entonces, nosotros sí podemos usar las circunstancias de las personas que están viviendo, porque una persona puede acercarse por algún problema y podemos ayudar con oración o con consejería bíblica. Podemos usar eso, pero siempre conectados
con la palabra de Dios, con la ley y el evangelio. O sea, este hombre creyó en Jesús, creía en Jesús. Familia creyó, sí, por este milagro, pero antes de eso estaba la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos viendo qué es la fe, pues, la seguridad de que en Cristo Jesús tenemos el cielo, tenemos el perdón, tenemos la misericordia. Y en lo que vivimos en este mundo, pues sabemos, porque ya hemos hablado mucho de eso en otras oportunidades, pero el punto clave de esta clase es cuidado. No digamos que creemos por señales, sino que vamos a creer por lo que dice la palabra de Dios. A Pastor Elkin, y luego Juan. Yo creo que para hacer un resumen y una aplicación, porque esto es muy aplicable a la vida de nosotros, sería muy fácil mirar atrás a los que exigen señales y confían en milagros y todo. Pero si miramos el contexto, había un problema. Aquí había un problema. Y todos nosotros, como dijo Henry, sin excepción, no estamos libres de ello. Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo es nuestra actitud? Porque vemos una actitud de un hombre que conocía a Jesús, porque debía de haberlo conocido desde que fue a él. Pero mire que él no hizo una exigencia a Jesús, no, pero es que venga a mi casa, que es que usted los ha sanado de esta forma y la otra. Simplemente Jesús le dijo, él se fue y creyó y se fue. De igual manera, nosotros muchas veces cuando andamos en nuestras vidas con dificultades, oramos a Dios, llevamos cierto tiempo orando por cierto problema, cierta dificultad, sea con personas en nuestro hogar, con vecinos, y vemos como que Dios no contesta, decimos, pero ¿será que, seamos sinceros, como creyentes muchas veces dudamos, pero ¿será que Dios sí me va a responder? ¿Dios sí está conmigo? Cuando Dios ha dicho que Él siempre va a estar con nosotros en la despedida con sus discípulos, eso es para nosotros también. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo estamos caminando? Porque también el hecho no es que exijamos un milagro cuando decimos Dios, pero respóndeme por favor, que llevo tanto tiempo orando, ¿será que Dios sí me responde? Estamos en la misma situación de estas personas en las iglesias que piden milagros, que piden señales, esto y lo otro. Entonces sería bueno, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo estamos caminando en ese camino de fe? Este hombre creyó la palabra de Dios y se fue. Nosotros tenemos las promesas de Dios. Tenemos las espirituales que las podemos exigir sin ningún problema. Y las otras, siempre vamos a confiar que todo lo que Él hace en nuestra vida, como dijo Marina, Mari, es que Él va a obrar todo para nuestro bien y que estas pruebas siempre van a tener un fin feliz. Cuando salimos de las pruebas o tanto, y puede que con muchas vivamos, y vamos a llegar al cielo y si Dios nos permite preguntarle por qué, Él nos dirá por qué, y ese día lo vamos a entender y a decirle, Señor, gracias porque me tuviste esta prueba como Pablo. A Pablo le dijo, mi gracia es suficiente. ¿Cuántas veces nosotros también hemos tenido que voltear a mirar a Dios y decirle, Señor, gracias por la prueba? Entonces, es bueno esto, tener claro cómo estamos andando nosotros. Antes de criticar las personas de afuera, también nosotros muchas veces cuando dudamos, pecamos, como iban de contra el segundo y tercer mandamiento. Y muchas veces exigimos señales porque creemos que el Señor me la responda ya, porque he orado y llegamos a dudar. Entonces, es bueno, ¿estamos caminando como este hombre o estamos caminando como los que piden señales y milagros? Hermano Juan. La palabra nos dice, Pastor Elkin, que antes de tratar de remover la astilla del ojo de un hermano, nos quitemos el tronco que tenemos enfrente de nosotros, ¿verdad? Precisamente lo que mencionó. También quería mencionar de que Dios en la Gran Comisión nos dice que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la palabra. Así es de que las personas, Dios nos ha comisionado a llevar la palabra a otras personas. Así es de que cuando le hablemos a alguien, que alguien viene a pedir una ayuda espiritual, que nos viene a pedir un consejo, sí lo podemos hacer basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo siempre he atribuido que mi esposa fue un instrumento que Dios usó para traerme a Él, porque ella compartía la palabra conmigo, ¿verdad? Y lógicamente que el Espíritu Santo pone esa fe, pero también la palabra nos dice que la fe nace escuchando la palabra de Dios. Gracias por las conclusiones. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud?
de ahora en adelante hacia la palabra de Dios. Entonces, cuando veamos en nuestra aplicación de celular, si allí es donde leemos la Biblia, pues, ¿cuántas tiempo pasaste esta semana viendo la pantalla de tu celular, de tu tableta? Pues ojalá predomine la lectura de la palabra de Dios que redes sociales o que otras cosas podamos tener. Y ojalá cada día saquemos los que estamos casados con nuestras esposas, nuestros hijos, un tiempo para meditar la palabra de Dios, para el personal. Es muy importante, porque es la manera que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, por medio de su palabra. Juan, Pastor, vi algo interesante referente a lo que estaba hablando, cuánto tiempo pasamos en nuestros teléfonos, cuánto tiempo pasamos en la palabra. Es un meme que salió un video donde una persona dice, si en lugar de estar viendo tu teléfono estarías viendo la Biblia, muestran a una persona en un alto, agarra su Biblia. En la cola del supermercado está viendo su Biblia en lugar del teléfono. Un comercial que está viendo televisión está viendo su Biblia, que va al baño está viendo su Biblia. Así es de que si nosotros cambiáramos esa forma como hacemos, ¿verdad? Estaríamos más tiempo en la palabra. También no es malo tener la palabra en el teléfono, ¿verdad? Para poder leerla y pues, ser práctico con eso también. bueno tenerla en el teléfono, sino que ya espero que esté manteniendo la analogía y gracias por ese meme, está bueno. Muy bien, vamos a Clara, a ver si la podemos escuchar mejor. Sí, lastimosamente, Clara, no podemos escucharla bien. Vamos a ver. Clarita, me imagino que será el micrófono de su teléfono. Si puede conectar algún aparato que pueda hablar por medio de él a un micrófono externo, yo creo que eso Sí, ayudaría. sí, ella escribió en el chat. Perdón, Ella escribió en quizás, el perdón, chat pastor, con, sí, Clara escribió perdón, con confianza y seguridad en nuestro maravilloso Dios. Está escrito Hebreos 4:12. Qué buen versículo ese. La palabra de Dios es viva y eficaz. Que Dios cuando a nuestra vida. perdón, pastor, le aporto algo ahí de pronto para la hermana. Es que muchas veces nos unimos y con digamos, unos auriculares y al desconectarlo no queda bien. Entonces, la mejor forma es salir y volver a entrar porque queda como viciado el celular. Así me pasó en una ocasión y no podía hasta que aprendí. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces vamos a terminar con oración. ¿Cuáles son nuestros motivos de oración para que el pastor Elkin nos ayude con esto? ¿Quién Yo quiere poner algún motivo? por mis hijos, para que Dios lo traiga a los pies de Cristo. Bien. ¿Quién más? Por la paz de nuestro país y del mundo, que realmente cada día estamos más confundidos. Sí. Sí, lo mismo iba a pedir yo, y tranquilidad de Colombia, que están pasando un momento muy crítico, y en general, además, por lo mismo para el resto de los países latinos. Estamos todos complicados, la verdad. Eso. Creo que Benjamín también iba a hablar. Gracias, hermano. Mi petición a nivel personal es que todos fortalezcamos nuestra fe con la palabra de Dios para poderla promulgar correctamente. Bendiciones. Muy bien. La palabra a nuestro Manuel. Soberano Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia con nosotros, por permitirnos, Señor, sentarnos a estudiar, a aprender de tu palabra, por mantener ese deseo vivo en nosotros, Señor. Señor, hoy queremos poner nuestras peticiones en tus manos, Señor. Sabemos que la paz mundial nunca se conseguirá, ni local, ni en Colombia, porque tú eres, Señor, el que mismo nos has declarado que
Cuando entendamos todo esto será principio de dolores. Pero te pedimos, Señor, para que nos ayudes a ser parte de esa paz, para que nos guardes en paz, Señor, nos guardes del maligno, nos guardes de todos los problemas que están sucediendo a cada uno de nosotros en nuestros países, Señor. Ayúdanos a hacer luz, Señor, en medio de las tinieblas, ayúdanos a ser parte. Tu palabra dice que bienaventurados los pacificadores, Señor. No nos permita, Señor, hacer parte de los incendiarios, de los revoltosos, Señor, que podamos dar testimonio y de esta forma mostrar, Señor, que aportamos también para nuestro país. Señor, queremos pedirte también por nuestros dirigentes en estos momentos que están empezando a hacer política, Señor, que seas tú, Padre Santo, tratando con cada uno de ellos. Sabemos que nada de esto se ha salido de tus manos y que tú tienes un propósito con todo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú tratando con cada uno de ellos. Y conforme a tu voluntad, seas tú obrando, Señor. Pero especialmente te pedimos, Señor, para que nos guardes en paz, Señor, y de todas las tragedias y calamidades que están pasando en estos momentos en Colombia, Señor. Dale sabiduría a los directrices de este país, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, que con la violencia, con incitar a la gente a la guerra, con insultarse, nunca podrán sacar nada. Que nosotros seamos parte, Señor, instrumentos tuyos y podamos ser luz en medio de las tinieblas. Dejamos, Señor, también los hijos de Yoli, nuestros hijos, Señor. Todos tenemos hijos y tenemos dificultades y problemas con ellos, Señor. Los dejamos en tus manos para que seas tu Padre Santo, ayudándonos y tratando también con cada uno de ellos, dándonos sabiduría, cómo hemos de actuar, Señor. Aquellos que se han apartado de la fe, Señor, para que seas tú nuevamente restaurando la fe en ellos conforme a tu voluntad. Y aquellos que no han sido llevados a la fe, para que seas tú, Señor, utilizando personas que puedan enseñar tu palabra. También, Señor, la petición de Benjamín es una petición que todos nosotros te hacemos, para que fortalezcas nuestra fe, Señor, para que nos ayudes a confiar siempre en ti, aún en estos momentos de dificultades, aún en problemas. Sabemos que tu palabra dice que tú siempre estarás con nosotros, que no nos dejarás. Ayúdanos, Señor, a tener la fe que tuvo este hombre, confiar en tu palabra. Tú dices, Señor, que tienes el control de todo y que no hay prueba comparada con la gloria venidera. Ayúdanos, Señor, siempre a andar de tu mano y que en cada prueba, en cada dificultad, podamos darte la honra y la gloria a ti, sabiendo que tú tienes el control de todo en nuestras vidas y en todo el mundo. Dejamos también todo el mundo en tus manos, Señor, para que seas tú guardando a nuestros hermanos en la fe, guardándolos en paz conforme a tu voluntad, librándolos también de catástrofes, Señor, de problemas y dificultades que puedan traer ciertas decisiones que se toman en los países. En el nombre de Jesús, Señor, te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios les Bendición, bendiga, Pastor hermanos. Henry, Pastor Elkin, Amén. hermanos. Bendiciones. Sea una Bendiciones. semana muy bendecida. Cuídense, gracias por la clase. Bendiciones. Gracias, pastores. Bendiciones a todos. Bendiciones.